Bueno, pues eso tiene el Señor preparado para nosotros en esta noche. Tenemos la bendición de tener a un gran amigo. ¿Alguien de aquí es de Veracruz? Uy, bien poquitos, bien poquitos. Bueno, yo tengo el privilegio de ser precisamente paisano del invitado de esta noche. Nos conocimos hace casi 20 y tantos años. Llegamos juntos a la ciudad de Mérida, Yucatán. Di conmigo, Mare. Y bueno, él tiene muchísimos años sirviendo al Señor. Es un privilegio para mí presentarles un amigo de casa. Y mira, dice la Biblia que cuando unos que estaban exorcizando ahí en el libro de los Hechos, de pronto los hijos de Seba se llamaban, dice que les preguntaron los espíritus, ¿no? ¿Qué hacían? Dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y los espíritus contestaron, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo. Bueno, ahí en el sureste conocen los espíritus a Toño. ¿Cómo ves? Saben quién es él y obviamente es un gran hombre de Dios. Y vamos a recibir con un aplauso a Antonio Sánchez de Punto de Vida en Mérida, Yucatán. Ay, qué gusto estar esta noche, es una bendición y me siento honrado cada vez que estoy en esta casa. Gracias, y yo a ustedes también. Qué bendición de veras poder tener una familia tan grande aquí en León y pues nos sentimos muy agradecidos. Reciban muchos saludos de mi esposa y de mis otros dos hijos, de Ami y de David. Esta tarde me dijeron, por favor, darles el saludo. Así que misión cumplida, ¿verdad que sí? Y bueno, pues seguimos festejando, ¿cuántos años? 24 años. Y yo estaba pensando esta tarde, Señor, necesitamos una palabra que nos dé un reinicio en nuestra forma de vivir y que podamos entender esta noche que viene un tiempo nuevo para esta casa. ¿Alguien lo cree? Viene un reinicio para esta casa. Y quiero hablarte entonces por este tiempo realmente sobre tiempo de reforma. Es tiempo de reformar, es tiempo de reformar todas las áreas de nuestra vida, pero no puede haber un tiempo de reforma si nosotros no soltamos algunas cosas como el pasado en todas las áreas de nuestra vida. Y para esto quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, y comenzar aquí un poquito hablando acerca de este tiempo de reforma. Qué importante y qué interesante es. Capítulo 16, versículo 1 del primer libro de Samuel. Ahí encontramos algo muy interesante de lo que el Espíritu quiere hablarnos en este día. Dice la palabra, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo? Es una pregunta. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Dice, hay una separación bien tremenda en este versículo. Primero le habla y le dice, deja de llorar, ¿sí? Porque lo que se ha desechado no se llora por ello. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Israel de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La reforma y el reinicio de una época, de una situación, de una familia, de nuestra vida, es importante buscarlo. Cada día Dios tiene propósitos importantes en nuestra vida y siempre está pensando en las cosas que Él tiene ya escritas en el destino para cada uno de nosotros. Pero me llama tanto la atención de que un profeta se había encariñado con alguien. Y créame que la reforma o el reinicio cuesta. Porque cuando Dios empieza un reinicio o una reforma, tiene que venir lo nuevo. Y tenemos nosotros que soltar algunas cosas que hemos abrazado por años y que no nos han hecho crecer, sino decrecer. Y cuando viene esa reforma,
vienen cambios, viene una transformación, vienen cosas poderosas hacia nuestra vida. Entonces me llama la atención porque Samuel como profeta está atorado en un asunto bastante fuerte. Muchas veces la reforma y el reinicio no se da por el sentimiento de las personas que abrazamos algo que ya no podemos estar ahí atorados durante ese tiempo. Entonces Samuel está aquí atorado y le dice el Señor: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo dejarás de llorar? ¿Hasta cuándo dejarás esa tristeza? Porque he desechado ya al rey. Y la causa era la desobediencia. Dios no podía detenerse, no podía detener el destino, el tiempo, porque venían cosas maravillosas y grandes. En la reforma y en el reinicio no podemos quedarnos atorados, tenemos que avanzar hacia el propósito que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Alguien lo cree? Entonces tenemos que salir de lo que pensamos que estamos haciendo automáticamente bien y no estamos mirando hacia adelante lo que viene y lo que Dios ya ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces aquí está hablando Dios directamente con Samuel. Bueno, el perfil de un profeta es algo bastante serio. Pero ¿qué le pasó a Samuel verdaderamente aquí? ¿Qué sucedió a Samuel en su corazón? Había un sentimiento atorado ahí con Saúl. Le amaba, dice la escritura. Y es por eso que Dios le habla y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a salir del pasado para tener un reinicio ministerial, familiar, personal, para que pueda darse esa reforma? Y ese reinicio será importante soltar el pasado que te atora muchas veces en tu vida personal. Y eso para Samuel no fue nada fácil. Estoy hablando de un profeta. Dice, y luego le explica: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Para que no reine más sobre Israel. Dios trae un nuevo gobierno, Dios trae un sistema que funciona cuando Él lo suelta a nuestra vida. Así que hay aquí una separación y vamos a entrar en un detalle bastante fuerte, porque después que el Señor le dice: ¿por qué has estado atorado en ello?, le sigue diciendo: llena tu cuerno de aceite y ven. Es necesario que cambies tu aceite, es necesario que renueves tu vida espiritual. Necesitas un cambio para una transformación y para una reforma. Y yo sé que el tiempo de estos 24 años ha llegado el cambio de ese aceite para una manifestación gloriosa de Dios sobre esta casa, sobre esta ciudad y sobre nuestra nación. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? A veces las palabras se oyen sencillas, pero son tan profundas, porque ahora estoy hablando de un profeta. Diga conmigo: estamos hablando de un profeta que está atorado, está ligado. Y Dios lo que quiere es empezar una reforma y un reinicio en su vida. Y por eso le establece un principio importante: nada puede pasar si no renuncias y cortas el pasado para poder reiniciar lo nuevo o lo que yo tengo sobre tu vida. Eso es algo muy importante. Muchas personas están atoradas y no han podido reformar su vida por cuanto han estado atoradas en el pasado. Y cuando le dice Dios: llena tu cuerno de aceite y ven, porque te enviaré. Habrá otra cosa que ya tengo planeada, pero tienes que estar listo para esa reforma. Escuche lo que voy a decir: no puede haber un reinicio y una reforma si no estoy listo para abandonar lo que no ha funcionado. ¿Están ahí? Dile al de junto: ¿oíste lo que acaban de decir? Mira, es que el reinicio y la reforma va a traer cosas nuevas que tú nunca has experimentado.
y hay un miedo al cambio. ¿Cierto? Hay un miedo al cambio, y cuando en el sistema nos quedamos atorados, cuando viene algo nuevo, de repente sale el viejo, ¿verdad?, sistema de tu corazón y dices, ¿por qué las cosas están cambiando? ¿Por qué las cosas ahora se hacen así? Porque Dios no se queda atorado. Dios es un reformador. Jesús fue un reformador y trajo un cambio mundial sobre la tierra. Y Dios está preparando esta casa para una reforma y para un reinicio. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Perfecto. Ahora quiero que veas conmigo ahí mismo en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El paralelo de esta situación me llama tanto la atención, porque poco a poco vamos a ir entrando en el propósito que Dios tiene para esta noche. Capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de ¿quién? De David. Pero escuche lo que dice la palabra. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba ¿qué? Debilitando. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? De que la gente que no hace un cambio, que no hace una reforma, que no entra en un nuevo reinicio, se va a debilitar. Dígale al de junto, ¿escuchaste? Saúl había sido ya desechado, escúchame, y esa casa ya no tenía una función de rey, de gobierno, ya no funcionaba, se iba debilitando. Y no se había acabado porque había muchos que amaban ese sistema, que amaban esa forma de hacer las cosas. A veces el estilo de vida, ¿sí?, o el sistema que tenemos en la vida cristiana, nos conformamos con ello y lo abrazamos. Y a manera que abrazamos ese sistema, que sabemos que ya no funciona porque hay que ir al siguiente nivel, lo abrazamos tan fuerte que decimos, esto es lo que aprendí. Ok, hay cosas buenas que se quedan en nuestro corazón, pero Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel, a una siguiente fase de vida, y tenemos que soltar el sistema para entrar en la reforma, en el reinicio de algo nuevo que Dios nos va a mostrar. Algo nuevo para nosotros, pero algo muy claro para Dios. Ahora dígale al de junto, antes que yo siga, tienes que dejar ese sistema que no te ha funcionado. Saúl ya había muerto, y mucha gente no adora específicamente a la muerte, pero sí a las cosas que ya no tienen vida. ¿Escucharon eso? Y estás abrazando aquello que ya no tiene ninguna función. Entonces es tan claro, hubo larga guerra, se hizo una guerra en nuestra nación, y en las naciones hay una guerra por no cambiar el sistema. Queremos avivamiento, queremos gloria, queremos vida sobrenatural, pero no estamos listos para ir al siguiente nivel o salir del sistema y entrar al día nuevo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. ¿Están ahí? Y es ahí donde aquí dice que provocó una guerra. Wow. Eso me llama mucho la atención. Esto es profético para nuestros días. Dios está reformando su cuerpo, su novia. ¿Están ahí? Hubo larga guerra. Los cambios producen guerra. No entendieron. Los cambios producen guerra. Le estoy hablando a una familia que está próxima a un reinicio poderoso y potente. ¿Están aquí?
Y ese reinicio tiene un punto de partida, que es abandonar lo que no ha funcionado, número uno. Y número dos, estar dispuesto a lo que sigue. Diga conmigo, estar dispuesto a lo que sigue. Entonces, hay una larga guerra aquí, en la casa de Saúl y la casa de David. Pero David dice, pero David, ¿qué hacía? Se fortalecía. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un río de Dios con aguas frescas, un río que habla Ezequiel en el capítulo 47, donde dice que toda alma viviente que entrare por ese río sanará y vivirá. Habla de un avivamiento sobrenatural sobre León y sobre trigo y miel y sobre nuestra nación. ¿Alguien lo cree? Ahora, es tan claro que dice, que la escritura dice que la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En la casa de David o en la casa de Saúl? ¿Por qué queremos estar en la casa de David? Porque se iba, ¿qué? Eso está hablando de un progreso, está hablando de una continuidad, de algo que sigue. Pero es tan profundo que necesitamos entender que lo que estaba pasando entre el reino de Saúl y el reino de David era un reinicio, era una reforma. Y para que podamos entender esto, quiero explicar tantito. Una reforma, un reinicio significa retomar, recomenzar. Pero hay una palabra que a mí me impacta porque está llena de la Biblia, y es la palabra volver, regresar. He encontrado muchas veces esa palabra a través de la boca de los profetas. Vuelve, regresa. ¿Qué está hablando? ¿Qué se refiere los profetas cuando dicen volveos a mí, regresaos a mí? Esa palabra profética está hablando de que toda alma viviente tiene que regresar al principio que Dios estableció sobre la tierra. Eso define que viene un avivamiento sobre la faz de la tierra de hambre y sed por la palabra. La gente va a venir sin que tú lo invites. Se va a producir un hambre sobrenatural por razón de que esta casa se mete en la reforma y en el reinicio. Y Dios comienza a traer un río de sanidad, lo que habla Ezequiel 47. Empieza a haber algo profundo. Empezamos a nadar en aguas profundas. Empezamos a nadar en cosas que no conocíamos. Por eso la palabra volver la aplica al cuerpo, y somos nosotros, a la novia de Cristo. Habla el profeta Isaías y dice volveos, regresar a mí. Está hablando de un reinicio. Muchos han perdido ese reinicio a través de los años. Comenzaron con fuego, comenzaron con muchas ganas. Mi pregunta es, ¿cómo estás hoy? Es un reinicio de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Es un reinicio de lo que Dios quiere. Es como un lenguaje de la tecnología. Es cargar de nuevo el sistema. Usted agarra una computadora y dice ahí reiniciar, ¿verdad? Y usted ahí aplica para que haya un reinicio de todo lo que hay. En nuestra vida necesitamos reiniciar o una reforma. ¿Alguien cree que necesita eso? Por mucho tiempo nosotros a veces estamos orando sin entendimiento. ¿Están conmigo? Y a veces hay muchas cosas que no suceden porque no tenemos un reinicio y una reforma. Y Dios nos quiere llevar a algo más de lo que usted y yo en ocasiones hemos hecho un sistema de nuestra vida. Ahora, ¿cómo entrar en ese tiempo de reforma? ¿Cómo entrar en ese reinicio? La primera cosa es que si no estamos dispuestos a hacer cambios, no podemos ver la reforma ni el reinicio.
Y necesitamos la disposición y el hacer para poder entrar en esa reforma y en ese reinicio. Hace algunos, yo creo que el año pasado, estaba en el estado de Chiapas y estaba con mi pastor y vimos una gran necesidad ahí, que la iglesia necesitaba, o la novia de Cristo necesitaba un reinicio y una reforma. Y qué difícil fue para mí el poder ver que cuando estábamos terminando ya el primer día, la gente hacía fila, pero no para pedir oración o otra cosa, y todos traían una cartita. Y a mí me llamó mucho la atención y nos empezaron a dar la cartita. Y cuando abrimos el sobre, decía: por favor, tráiganos una teleplasma de 30 pulgadas. Fue impresionante. Luego otras cartitas: yo necesito una moto, o yo necesito una bicicleta. Y cuando empezamos a ver todo eso, no encontramos de todas las cartitas que nos dieron, que pudieran decir: necesitamos la ayuda espiritual, necesitamos encontrarnos con Dios. Y esa noche, antes de ir a descansar, mi pastor me dijo: necesitamos sentarnos y hablar para que Dios nos diga qué es lo que necesita esta gente. Mañana tenemos que cambiar el asunto de lo que nos han pedido. Y realmente cuando empezamos a hablar acerca de reforma y de cambios, que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, no podía quedarse en los años de hace 50 años, que todos tenían un evangelio religioso, una relación con Dios muy superficial, o el otro extremo, demasiado religioso. Y teníamos que quitar los odres viejos y enseñarles qué eran los odres viejos. Los odres viejos no pueden retener el vino nuevo. ¿Por qué? Se rompe. Y para mí fue bastante difícil el poder compartir, porque estábamos hablando de un lenguaje. No, hombre, qué difícil es estar hablando y que nadie te entienda. Y yo decía: ¿cómo hablo? Señor, Espíritu Santo, dime cómo hablo. No entienden ellos. Y entonces uno fue capaz de decir: bueno, es que nuestro problema es que pues tenemos ya unos 50 años buscando a Dios, pero no sabemos cómo, y nadie ha querido venir aquí a darnos una palabra. Wow, eso a mí me pegó. Y cada uno representaba una multitud de gente. Y bueno, en esos días ellos empezaron a entrar, ¿sí?, a comprender la palabra. Empezamos primero a explicarle a la gente que teníamos que abrir el entendimiento, porque un entendimiento abierto es cuando recibe, pero un entendimiento cerrado, que tiene velos de diferentes tipos, no entra la palabra en sus corazones, no entienden. Entonces, una de las cosas, amado, que es muy importante para que venga la reforma y el reinicio, es que nuestro entendimiento sea liberado. Ponga su mano, por favor, derecha en su mente, y diga conmigo: hoy declaro que mis pensamientos se ordenan para recibir tu palabra, y la reforma y el reinicio pueda entenderlo para hacerlo y vivirlo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro entendimiento es importante. Nuestro entendimiento es importante. ¿Por dónde nos habla Dios? Por el oído. ¿Y el oído con qué se conecta? Con la mente. Cuando usted escudriña la palabra, usted la tiene que escudriñar ¿con qué? Con la mente. Ahora, uno de los grandes mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma. Y al final, ¿qué será amar a Dios con toda nuestra mente? El poder retener y capturar. Repito, el poder retener y capturar lo que Dios me está hablando. Ese es un entendimiento. Job dijo: por causa de las tinieblas mis ideas no se pueden ¿qué?
ordenar. A veces tú estás concentrado y quieres recibir de Dios, pero por causa de las tinieblas tienes una lucha espiritual fuerte. Nuestro entendimiento tiene que ser totalmente liberado para poder recibir. Así que la reforma también tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12 y habla de la renovación de nuestra mente, está hablando de reforma. No puede haber una transformación y un cambio si no hay un cambio de ideas. Diga conmigo, si no hay un cambio de ideas. Cuando hacemos el cambio, entonces damos la oportunidad de tener una reforma en nuestra vida. Saúl se cerró, se rebeló, escúchame, y por las acciones de una desobediencia y rebeldía en su corazón, el entendimiento se cerró. Diga conmigo, el entendimiento se cerró. Quiero que aprenda bien este principio. La rebeldía o la desobediencia son causas de un entendimiento cerrado que no te permite comprender ni entender. ¿Están ahí? La desobediencia y la rebeldía hace que pueda decrecer la persona. Voy a repetir eso es muy fuerte. La desobediencia y la rebeldía hacen ¿qué? Decrecer. Por eso la gente dice, ¿por qué no puedo crecer? Y en lugar de disfrutar la vida de Dios, ¿qué cree? Se le hace pesada. ¿Alguien ha sentido eso? Se le hace que cumplir la ley de Dios le es difícil. Pero no es otra cosa más que la misma desobediencia que te conecta con la rebeldía y rechazas lo que Dios te está hablando. Y al rechazar la palabra hay un problema bastante fuerte, que es un campo abierto a cualquier cosa que pueda venir sobre tu vida. La rebeldía lo que le hizo a Saúl es abrirle la puerta a la adivinación, a la brujería. Cuando la gente no encuentra cómo salir adelante o cómo tomar una posición, busca el poder a través de la brujería. Para tener riquezas, para poder tomar una posición, busca eso. Porque no lo puede lograr a través de una relación con Dios. ¿Están ahí? Lo mismo que le pasó a Satanás. Cayó por rebelarse contra Dios. Y ahí es donde abrimos la puerta y no podemos tener un avance. Necesitamos liberar nuestro entendimiento de ideas y de pensamientos que han estorbado en nuestra vida. Siempre una de mis oraciones es: Señor, renueva mi entendimiento. Ahora, ahí va. ¿Cómo se renueva el entendimiento, amados? Con la palabra. Diga, con la palabra. Dígalo otra vez. ¿Por qué nos reunimos? Porque necesita nuestra mente renovarse, porque por la palabra, dice Juan, ya estamos limpios. Por la palabra somos levantados. Por la palabra somos liberados. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. ¿Alguien lo cree? Esto es lo que empieza a provocar una reforma. Ahora, cuando empieza un tiempo de reforma, necesitamos un tiempo de rectificar nuestros caminos. La reforma o el reinicio va a traer una acción inmediata en nuestras vidas. Si yo deseo tener esa reforma y ese reinicio, me va a llevar a accionar. ¿A qué? A rectificar. Necesito rectificar mi propia vida. ¿Y qué es lo que tengo que rectificar? Tengo que rectificar lo que estoy haciendo mal para poder empezar a hacer lo que Dios me está diciendo. No te espantes lo que te voy a decir, pero en muchas ocasiones tú y yo creemos que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y dígale al de junto: no es cierto.
En una ocasión a mí Dios me sorprendió bien fuerte. Para amanecer un 1 de enero estaba orando y le digo: Señor, empieza un nuevo año, pero pues yo quiero que me hables en este momento, un reinicio de año. No quiero hacer lo mismo que he hecho. Yo se lo estaba pidiendo, ¿verdad? No quiero hacer lo que siempre he hecho. Por favor, ayúdame, ilumíname, dame de tu gracia. Y ahí un tiempo orando, y ya después de tener un tiempo de oración, Dios me dijo: lo que has hecho en estos últimos 10 años no tiene nada que ver con lo que yo he querido que hagas. Entonces es como tener unas hojas ahí escritas y haciendo. Agarró como que agarra mi hoja y me dice: nada de lo que tú crees que me agrada y que estás haciendo, nada de eso te he mandado a hacer. ¿Cómo se siente? O sea, no estoy hablando de 3 meses, de 6 meses, de 10 años. Mira, es que a veces nosotros pensamos que lo que hacemos es la perfecta voluntad de Dios. Porque decimos: no tiene nada de malo. Lo que pienso es algo que bendice, es algo que construye. Y Dios está esperando que yo le diga: Señor, esto es lo que quieres que haga, para que me dé indicaciones y decir: voy a cambiar tu sistema. Porque no va a haber gloria, no va a haber manifestación si tú no rompes tu formato. ¿Están aquí? ¿Por qué cree que nos tardamos en cambiar? Porque no queremos regenerar nuestra forma de vida. Y decimos: yo no le hago nada mal a nadie, no ofendo a nadie. Y pones las cosas que sabes hacer bien, pero nunca pones en tu cuaderno las cosas que hacemos mal. ¿Cómo puede haber un reinicio y una reforma si no estoy listo para poder ser tratado en lo que he hecho mal y sé que no me ha funcionado? ¿Están ahí? Entonces yo me quedé sorprendido y dije: Dios, ¿qué acaso es en vano estos 10 años? Pues es que nunca me preguntaste nada. Una cosa es que yo edifique mi casa y otra cosa es que tú quieras edificarla. Me quedé callado y lo único que hice es llorar y pedirle perdón. Y Dios me dijo: pero no he perdido nada. Bueno, para ti 10 años, pero para mí es el reinicio de una nueva vida. Y cuando empecé a oír a Dios y a obedecer, mi vida, el ministerio, mi familia cambió por completo. Porque es que yo pensaba que todo lo que hacía Dios lo avalaba, y a veces le decía a mi esposa: es que Dios me habló. Y no es cierto, no me había hablado. Era el sistema que yo tenía abrazado. Es lo que estaba haciendo Samuel como profeta, llorándole a Saúl, llorándole a un muerto. ¿Por qué le lloramos a las cosas muertas que no funcionan? Porque nuestros sentimientos se ligan, no a Dios, se ligan al sistema, las cosas que hacemos. Y Dios dice: hey, tienes que estar ligado a mí. Por eso me gusta mucho un capítulo de Hechos donde dice Pablo: me he ligado a tu espíritu. Cuando Pablo dice eso, yo escarbo ese versículo y tiene una profundidad. Cuando habla de ligar el espíritu de él al espíritu de Jesús, es algo tan profundo que comienza un reinicio, comienza una reforma, las cosas comienzan a cambiar de una manera, pero nos lleva tiempo reconocer. Bueno, en ese momento Dios me habló, me sorprendió. Él dijo: ya pasaron 10 años, pero lo que sigue yo lo voy a tratar. ¿Cuántas cosas has estado haciendo que Dios no te mandó a hacer? Y necesitas un reinicio y necesitas una reforma. Es que no es fácil. El hombre por naturaleza trae orgullo, es cierto. Y a veces el propio orgullo y la propia soberbia, y aparte un poco de machismo mexicano, no quieres doblegarte delante de Dios. ¿Quién reconoce esto? 3, 4, los demás están muy pensativos, como diciendo: ay, ya me atoré aquí, desatórame, ¿qué voy a hacer?
Hay que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Están ahí? Dígale al de junto, hay que ser sensibles a la voz de Dios. Porque son las cosas en las cuales nosotros tenemos que entender muy bien. Necesitamos un tiempo de rectificación. Necesito rectificar mis caminos. Necesito parar y decir: Señor, quiero rectificar mis caminos, quiero rectificar mis acciones, quiero rectificar lo que hago. A lo mejor solamente estoy como una máquina trabajando y trabajando sin vida. ¿Están ahí? Lo sé hacer porque me has regalado la habilidad, los dones, los talentos, pero no están funcionando de acuerdo a los propósitos tuyos en mi vida. Entonces tengo que parar. Y es cuando tengo que escuchar a Dios. Y Dios dice: tú vas para el sur y yo te estoy esperando en el norte. ¿Sí me explico? Es un reinicio, es una reforma. No puedo seguirle llorando a la casa de Saúl. No puedo llorarle al muerto, a un sistema muerto. Algo que Dios ya dijo: ya, pasa a la siguiente dimensión. Y yo me aferro porque mis sentimientos y mi alma están ligados al pasado. ¿Están ahí? La transición cuesta. Y cuesta morir. Cuesta hacer cambios en nuestra vida. Pero la bendición es muy grande. Y el resultado es poderoso. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo: vale la pena. Vale la pena. Malaquías 3:7 dice: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Fíjate lo que dice, qué precioso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí. Pero ustedes replican, ustedes, en palabras mexicanas, me malcontestan y me dicen: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Wow. ¿Te das cuenta? ¿Desde qué época estaban atorados? ¿Puede leer ahí? Desde los antepasados, de lo que estamos hablando. Se quedaron atorados. Y dice el Señor: se han olvidado desde sus antepasados. Vuélvanse a mí. Esa palabra es poderosa. Regresen a mí. Porque si se vuelven a mí, van a reencaminarse, van a tener un reinicio, una reforma. Pero el primer principio es volverse al corazón de Dios. Dígalo conmigo: volver, regresar al corazón de Dios. Y luego dice el profeta: ¿qué te he hecho yo que te has apartado de mí? ¿Qué te he hecho yo que has huido de mí, que has preferido tus caminos y tus pensamientos? Quebranta esa palabra diciendo el Señor: ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me culpas a mí de lo que me pasa, de lo que te pasa? Si lo único que he hecho es bendecirte. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Muchas veces puede ser que estés resentido con Dios por las cosas que te suceden, pero no puedes involucrar a Dios por lo que te sucede. Hay cosas que vienen por consecuencias del pecado. Hay cosas que vienen por nuestros errores. Y tercero, hay cosas que son un proceso de maduración para llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es el primero? Hay cosas que suceden por causa del pecado. Hay cosas que suceden por causa de nuestros errores. Pero el tercero es el bueno. Es el que no entendemos. Hay cosas que suceden ¿para qué? Para llegar al siguiente nivel. Y para discernir eso, tienes que entender. Tienes que entender, les decía yo a las mujeres el lunes, Job
estaba quedando bien mal, porque él dijo: mis pecados, mis iniquidades, ¿qué es lo que tengo que no puedo dar con la situación en que estoy viviendo? Y le dice a Dios Job algo tremendo: aclara mis pensamientos, porque en este proceso no estoy entendiendo nada. ¿A alguien le ha pasado así? Levante la manita. De repente tú dices: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Hay una buena palabra esta noche. Es porque viene un reinicio y una reforma de lo nuevo que Dios está preparando. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Cuántos creen que viene un reinicio para sus vidas? ¿Cuántos creen que viene una reforma para sus vidas? Pero necesito entender: todo lo que me ha pasado, que no te amargue. Porque muchas veces las situaciones de nuestras vidas nos amargan, ¿cierto? Nos enojamos, estamos dañados. Y voy a hablar del último, no de los dos. Del último. Los procesos de Dios son tiempos de oscuridad, tiempos donde no puedo ver, tiempos donde quisiera entender. Pero cuando hay una reforma en una nación, en un país, nadie entiende. Como ahora la reforma, ¿no?, energética y otras cosas, y uno dice: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? No lo sé, pero ya está plantado. ¿Es cierto? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Leer, estudiar un poco, interesarte en poder saber cómo va a estar el asunto. Pero va a llegar un momento que todo va a ser aclarado. ¿Es cierto? ¿Sabes por qué a veces no soportamos una reforma o un reinicio? Porque no tenemos la actitud correcta para el cambio. ¿Por qué no llegan ciertas cosas a suceder? No porque Dios no tenga, no pueda hacerlo, sino nosotros detenemos totalmente el reinicio de Dios. Cuando Zacarías empezó a desear el embarazo de su esposa, él oraba, él clamaba, pero después de pasar los años, él se olvidó de eso, porque se fijó en su edad y se fijó en muchas cosas, y él perdió la esperanza. Pensó que ya no iba a suceder algo fuerte en su vida. Del Antiguo al Nuevo Testamento hubo un reinicio. Hubo un reinicio. Ahora, escucha lo que voy a decir. A mí me puede mucho, porque el pueblo de Israel había visto milagros mayores que nosotros, y se acostumbraron a ver el poder y la gloria que ya para ellos era normal. Por eso en el Salmo 103 verso 7 dice que a Moisés le reveló sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Dios fue determinante y dijo: todos estos 2 millones de gente solo quieren ver mis milagros. Pero el único que le interesa saber quién soy yo, no qué tengo, quién soy yo, es Moisés. Y le dijo: sube y hablaré contigo. ¿Quién quiere oír esa voz? Sube y hablaré contigo. Ahí te revelaré y te daré, te voy a llevar a un reinicio. Estaba cansado Moisés y le dijo: un lugar junto a mí. Wow. Oiga, oír eso de parte de Dios, un lugar junto a mí, eso no es fácil. Y no a cualquiera Dios puede decirle esa manera. Y le dijo: no te preocupes con esos 2 millones de gentes, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Wow, wow. ¿Quién dijo que no se puede descansar en esta tierra al lado de la presencia de Dios? Ese es un reinicio, ese es un cambio, una reforma, pero hay una resistencia. Diga conmigo: hay un espíritu de resistencia. Por eso cuando ordenas salir un espíritu te dice: no es mío. Hablo de un sistema, hablo de algo que lo ha manejado toda la vida, ¿cierto? Te opones porque no estás acostumbrado o no entiendes lo que Dios va a traer en la nueva vida, en la reforma, en el reinicio. Entonces necesitamos rectificar. Diga conmigo: necesito rectificar. Y rectificar es algo así como sentarse
y estar bien listo para lo que me va a decir, porque no te va a decir cosas, o todos estamos esperando un sí de todo lo que hacemos, y de repente cuando estamos en ese tiempo solos hablando con Dios y le buscamos, Él se acerca a los de corazón contrito y humillado. Él viene y te dice: ¿quieres saber la verdad? ¿Quieres conocer ahora sí tu verdad? Pues sí, Señor. Va a doler, pero tienes que hacerlo. ¿Quieres una reforma? ¿Quieres un reinicio? Sí, Señor. Todo lo que estás haciendo no lo has hecho bien. No has estado haciendo lo que te he pedido. Es más, ni me preguntas, lo haces. Y sabes que de esa gente hay miles en el mundo. Yo estoy buscando a uno que se atreva a decir: Señor, no importa lo que pase, quiero ser un reformador sobre esta tierra. Y un reformador es alguien que se atreve a escuchar a Dios y enderezar el rumbo. David, después de fallar, le dijo a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Puedes quitarme el palacio, puedes quitarme lo que quieras, pero la verdad es que estoy acostumbrado a tu Espíritu mañana, tarde y noche en el desierto. En los tiempos de relaciones donde más he compuesto salmos, ¿sabía usted que 1 año tardó David sin componer ni un canto? Pasó en un tiempo de reforma, de reinicio, de transición para una restauración. Y la gente me ha preguntado muchas veces cuál fue la diferencia entre Samuel y David. Si lo veo en la forma natural humana, yo creo que merecía más una oportunidad Saúl, porque si nos ponemos a ver la historia, David no solo adulteró, se convirtió en un ¿qué? Homicida. ¿Cuál fue la diferencia? Los salmos nos hablan de cosas muy fuertes, y él le dijo a Dios estando en el desierto y aún sabiendo que las consecuencias estaban por el pecado, pero la actitud siempre va a traer el corazón de Dios. La actitud siempre va a ser que Dios venga, que baje, que me lave, que me limpie, que me llene con su espíritu, me va a restaurar. Él dijo: no quiero perder el gozo de la salvación. Ahora escuche, no está diciendo no quiero perder la salvación, está diciendo no quiero perder el gozo. Eso es lo que ha pasado en los últimos días. La gente tiene la salvación, pero han perdido el gozo de esa salvación. Quiero recuperarlo. Mejor es un día. Ahora entiende por qué dice: estar en tus atrios, en tu presencia, que 1000 veces fuera de él. Estar en las moradas, o sea, lo que hice, tengo vergüenza. No quiero. No quiero regresar al palacio. No quiero regresar a lo que tuve, lo temporal. Te quiero a ti, Jesús. Me urge tu presencia. Necesito tu presencia. Esa fue la razón de que él se encontró con Dios y nunca le pidió posición. Dios lo llevó a la posición por la humildad y por la gracia y por todo lo que Dios le ha dado. Wow, es sorprendente lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero ¿qué aprendemos ahí? Saber escuchar el corazón de Dios y entender: necesito rectificar mi corazón, mi vida. Él dice: vuelve, regresa. Y la pregunta mía era: ¿a qué regreso, Señor? ¿A dónde? O sea, ¿qué me estás diciendo? Que vuelvas a ser original, porque has perdido lo original de tu vida y te he bendecido tanto que lo has olvidado, y que ahora, como lo tienes, ya no me reconoces. ¿Están ahí? Vuelve. Regresa a aquellas madrugadas donde platicabas conmigo, aquellos tiempos de palabra y nutriéndote. ¿Sabes? Se te ha olvidado todo.
todo, ¿cómo comenzó? ¿Están ahí? Esa palabra a mí me pegó. En mi inicio del ministerio era yo un hambriento, quería comerme la Biblia, quería orar todo el día, quería hacer cosas exageradas para Dios. Mi madre decía: descansa ya, te estás desgastando día a día. Pero era algo que sentía. Y ahora entiendo cuando dice el profeta y habla de parte de Dios: vuelve, regresa. Vuelve, regresa. Tiene que haber un reinicio de las cosas, porque si tú te sigues de frente, no puede haber una reforma ni tampoco un reinicio. Vas a estar creído que es todo lo que tengo para ti. ¿Sabe una cosa? Dios tiene mucho más de lo que hemos recibido de Él. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo: Dios tiene mucho más. Mucho más de lo que he recibido de Él. Rectifica tus caminos. Cantares capítulo 6 verso 13 le está hablando a la esposa de la reforma, y le habla a la esposa, a la iglesia, y le dice: regresa, regresa, vuelve Sulamita, vuélvete a nosotros, queremos contemplarte. ¿Y por qué han de contemplarte? Porque han de contemplar a la Sulamita como en las danzas de los campamentos. ¿De quién está hablando? Está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Aunque se refiere teológicamente a Salomón y a la esposa, pero Dios está hablando a la iglesia. Regresa, vuelve a tus amores, vuélvete a enamorar de mí como lo hiciste al principio. Que el esposo nos esté diciendo que volvamos a enamorarnos. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Qué nos está tratando de decir? Que regresemos. Ahora te voy a explicar algo. El primer amor no se pierde. Te digo, lo abandonamos. Lo voy a repetir. El primer amor no se pierde, lo abandonamos. Dice Proverbios: como el hombre que se parece al ave que abandona el nido que Dios le ha dado, así es el hombre para conmigo. Ha abandonado sus amores. ¿Cómo habrá un reinicio? Regresa, vuelve, como el matrimonio. Vuelve, regresa. No pierdas ese amor que tuviste al principio conmigo. Cuando te saqué de aquella situación de muerte, cuando te saqué de aquella situación donde tu matrimonio ya estaba más para allá que para acá, volviste a mí, noches llorando conmigo. La pregunta es: ¿dónde estás? Llego en la madrugada, toco a tu puerta, estás cansado. Llego en la madrugada para darte una palabra, y el pesado sueño y la pesada carga de cansancio y de problemas y circunstancias no te permiten escuchar mis amores, porque a veces ni siquiera llego para darte una palabra, sino para que disfrutes de mis amores. Quiero que disfrutes de mis amores, que yo me pueda presentar delante de ti, y sencillamente es cómo disfruto tu presencia, cómo te disfruto a ti. Cantares está lleno de esa relación. Vuelve, regresa. Y luego al final, como la gente no quiere oírlo ni tomar la decisión, dice: ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿cómo es posible que mi Creador me esté diciendo a mí: ¿qué te he hecho yo para que me abandones? El primer amor no se ha perdido, lo hemos abandonado
Porque es más fácil abrazar lo temporal. Es más fácil abrazar el trabajo, las circunstancias, que su amor. ¿Sabes una cosa? Dios sueña. Dios sueña contigo. Y Dios sueña que tú disfrutes los amores de Él todos los días. Dios sueña eso, de que puedas estar en su presencia adorando, y Él dándote, solamente derramándote amor y amor y amor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es disfrutarlo. Y cuando volvemos y regresamos, hay un reinicio. ¿Están ahí? Hay un reinicio que uno dice: ay, ¿cómo me acuerdo hace 20 años? No había pasado una noche como la que pasé hace 20 años. Porque comienza a darse un reinicio y una reforma en nuestra vida. Porque comienza el Señor a llevarnos a otras dimensiones. Esta noche veniste porque te quiere dar una cita. ¿Cuántos quieren una cita con el Rey? Ya estás aquí. Esta era la cita. Esta es la cita de decir: todos tus problemas y todas las cosas van a ser quitadas, porque mis amores van a venir sobre ti. Una reforma, una reforma. Los matrimonios necesitamos ser reformados. ¿Están? Las familias necesitan una reforma. El problema es que nos acostumbramos a vivir mecánicamente. Tenemos una vida tan mecánica que no disfrutamos de lo que hacemos. ¿Están? No disfrutamos de lo que hacemos. Y Dios no quiere que hagas cosas mecánicas. Dios nos trajo a esta tierra para disfrutar de lo que Él es. ¿Están ahí? No llores más a la casa de Saúl. Viene un tiempo de cambios, viene un tiempo de una revolución. Este es el año de un término de un ciclo. No te imaginas lo que viene para el 2015. Vienen cosas sobrenaturales en nuestra vida. La gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de otras dimensiones. La gloria de Dios son todos los atributos de Dios manifestados sobre la casa. ¿Tú sabes qué magnitud de poder ver los atributos de Dios manifestados? A veces no entendemos el tamaño de la palabra gloria. Pero yo sé que usted está listo, que estás listo para tener un reinicio. Yo quiero invitar en este momento a todas las personas que nos acompañan por primera vez, que a lo mejor en su vida han dicho: yo necesito un reinicio. Ya me acostumbré a vivir en el sufrimiento, ya me acostumbré a vivir en el dolor, en todo esto, lo he abrazado por toda una vida. No sé qué es tener días buenos. Este es el día de un reinicio y de una reforma. Y yo voy a pedir a las personas que nos visitan por primera vez que se pongan de pie, por favor. Y quiero invitarles para que puedan venir aquí a acompañarnos enfrente. Queremos orar por ti para que esa palabra se cumpla, para que esa palabra venga como un río. El plan de Dios es maravilloso. No son casualidades, son los propósitos de Dios estableciéndose sobre tu vida. Son los propósitos de Dios marcados. No es casualidad que estés aquí. Dios ya tenía marcado este día para tu vida.
Has estado buscando realmente reencontrarte con la paz. Y eso nada más es a través de Jesucristo. Nada más. A lo mejor te estás preguntando ahora mismo, no sé qué hago aquí, pero yo sí sé el propósito de Dios cumplido en tu vida. Wow. El propósito de Dios marcando tu destino. No se trata tan solo de mejorar la vida, se trata de cambiarla por completo. Gracias, Señor. Quiero que todos ustedes puedan acompañarme en esta oración. Es una declaración, la oración es una comunicación con Dios, es un tiempo con Dios. Te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Dios está tratando en tu corazón, hija. No has tenido mucha paz en estos últimos meses. Has estado muy preocupada. Y no es una casualidad que estés aquí. Dios se está encontrando contigo en esta noche. ¿Lo crees? Ni idea tenías, ¿verdad? De lo que iba a pasar contigo. Pero lo que sientes en este momento es Dios brindándote su amor. No estás sola. Él a partir de hoy va a dar dirección a tu vida. Oramos juntos y pueden repetir conmigo en voz alta y fuerte: Señor Jesús, gracias por encontrarme contigo. Este es un día diferente. Es un día nuevo. Me he encontrado contigo. Hoy me despojo de toda carga, de todo el pecado que me asedia. Soy libre por la sangre del Cordero. Abro mi corazón para que tú vengas y gobiernes y tomes el control de mi vida. Aquí estoy, Jesús. Ven a mí. Ocupa el trono de mi corazón. Hoy declaro que soy diferente. Ahora, en el nombre de Jesús, entrego mi corazón y declaro que soy tu hijo. Gracias, Señor. Gracias. Extienda sus manos aquí adelante y empiece a decir: gracias, Señor. Si Dios está hablando a tu corazón y ha hablado ahí, levanta tus manos y empieza a encontrarte con Él. Empieza a decirle: este es el tiempo de un reinicio, es el tiempo de una reforma, es el tiempo de un cambio en todas las áreas de mi vida. Es un cambio de emergencia, es un cambio de renovación. Es un cambio de transformación en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo. Mucho más. Mucho más. Sí, amado. Sí, amado, tu gloria y tu poder. Más de ti, Señor. Más de ti. Más de ti. Más de tu gloria. Más de tu gloria. Más de tu gloria.